Hola, ¿qué tal? Para este servidor es un inmenso placer extenderte la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de Palabra Abierta. En mi entrega de hoy yo quiero hablarles acerca de un tema del que no se habla mucho hoy día, o no se habla realmente como se debe hablar o explicar este tema del que vamos a hablar en esta oportunidad. Y me refiero al tema de los ángeles. Los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuál es su ministerio? ¿Para qué existen los ángeles? Pero antes de entrar de lleno con este asunto, quisiera invitarte a que por favor te suscribas a este canal. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que recibas nuevos contenidos cada vez que realicemos uno nuevo. Bien, los ángeles, ¿quiénes son y qué hacen? Importante tema. Debo decir que este es un tema un tanto difícil de tratar porque se trata de algo que está un poco oscuro en la Biblia. Es decir, no es tan fácil sacar realmente qué son los ángeles, no se habla tan detalladamente en las escrituras acerca de esto, aunque hay muchas citas bíblicas, pero tendríamos que tomar realmente el tiempo en esta ocasión para hablar de qué son los ángeles. En primer lugar, la palabra ángel significa mensajero, por lo menos sabemos eso. La palabra ángel significa mensajero, o sea que un ángel es un mensajero y un ser que es espiritual. Esos seres espirituales aparecieron muchas veces en forma visible, aparecieron con mucha gloria, con mucha majestad, es decir, con una gloria majestuosa y algunas veces en forma de hombre, como recuerden el caso de Sodoma y Gomorra, donde aparecieron dos como si fuesen seres humanos. Los ángeles no tienen sexo, eso lo sabemos. Ahora, aunque no tienen sexo, como que siempre se habla de ellos en términos de género masculino. Gabriel, Miguel. O sea que por lo general no hay ninguna ángela en la Biblia, ¿no es cierto? No hay ninguna ángela en la Biblia. El punto es que los ángeles no tienen sexo, no se propagan. Por ejemplo, citamos aquí a Lucas capítulo 20, versículos 34 y 35, donde Jesús dice lo siguiente. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, esto fue a los saduceos que no creían en ángeles ni en resurrección, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces es interesante, los ángeles son asexuales. Ahora, ¿cuál es el ministerio en sí de los ángeles? Bueno, los ángeles tienen ministerios muy peculiares. Los ángeles son seres espirituales que sirven a Dios día y noche. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, se nos dice lo siguiente. ¿No son todos estos, o sea, los ángeles, espíritus ministradores, dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar salvación? O sea, fíjense que los ángeles o a los ángeles se les llama aquí en este pasaje espíritus ministradores. O sea, espíritus que ministran, espíritus que sirven a Dios. Pero también son espíritus ministradores, es decir, que cuidan a los hijos de Dios. Recuerden lo que dice el Salmo 34, verso 7. Nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él es nuestro Señor Jesucristo, ese que acampa a nuestro alrededor, alrededor de los que le temen. Por medio de su Espíritu, Él está con nosotros, Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Ese ángel del Señor, más bien se puede traducir en hebreo como la faz o el rostro del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Miren, y quiero dedicarle, aunque sea un minutito, a esto. Nosotros recibimos muchísimos beneficios de la labor angelical. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, recibimos un sinnúmero de beneficios de la labor angelical, pero son servicios que nosotros no podemos ver. No podemos ver con nuestros ojos físicos. Ahora, mis hermanos, nosotros no sabemos cuántas veces fuimos librados de accidentes por ángeles. No sabemos cuántas veces oraciones que tú y yo hemos elevado a Dios fueron respondidas a través de ángeles. Ni tú ni yo sabemos eso. ¿Acaso no fue eso lo que pasó con Daniel cuando estuvo orando en el capítulo 9 de su libro? Dice la Escritura que Dios respondió la oración de este siervo de él por medio de un ángel, la oración de Daniel. Ahora usted me preguntará, pero pastor, un momento, ¿y Dios necesita ángeles para responder nuestras oraciones? No, como tampoco nos necesita a nosotros para que los incrédulos escuchen el Evangelio, como tampoco nos necesita para que instruyamos a la iglesia. Dios no nos necesita para pastorear ni para consolar a un hermano. Dios no nos necesita para amonestar a un hermano tampoco. Sin embargo, aún así vemos que Él nos da el privilegio de servirle en esas cosas. Bueno, de la misma manera, Dios ha decretado hacer uso de ángeles para cumplir su voluntad. Miren, hermanos, Dios tiene un ejército de miríadas de espíritus ministradores que le sirven a Él a favor de su pueblo. Él lo ha dicho y yo lo creo. Lo creemos con los ojos de la fe. Lo creemos. Así que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y la labor angelical realmente nos beneficia a nosotros de una manera que tú y yo no vamos a alcanzar a comprender. Librados muchas veces de situaciones graves que atentan contra nuestra vida, librados muchas veces de accidentes por la intervención angelical. De muchas maneras Dios nos ha librado y nos ha guardado a través de ángeles. Por otro lado, los ángeles son seres espirituales, es decir, personales, que tienen inteligencia, emociones, voluntad. Esto es verdad en ambas clases de ángeles, tanto buenos como malos. O sea, los demonios también tienen voluntad, tienen inteligencia, tienen emociones. Los ángeles poseen inteligencia, según Mateo 8:29, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, donde dice el apóstol que los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Como los redimidos, mortales, hombres y mujeres mortales, alabamos a nuestro Dios. Ellos anhelan esto. Muestran emociones los ángeles. Y demuestran que tienen voluntad, de acuerdo a muchos pasajes de la Escritura. Y puedo citar a Lucas 8:28, a 2 Timoteo 2:26, a Judas versículo 6. De manera que los ángeles son seres espirituales, sin un cuerpo físico real. Bien, ahora el hecho de que no tengan cuerpo no afecta el que tengan personalidad. Y eso es importante. Los ángeles están custodiando a cada creyente. Escucha lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice allí el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales. ¿Qué significa esto? Bueno, que los ángeles están observando nuestra vida. Yo creo que si nosotros viviéramos más conscientes del hecho de que hay ángeles mirándonos, temiéramos más a pecar y a ser hipócritas cuando estamos solos, porque hay huestes invisibles, hermanos, que nos están viendo y que nos están rondando de parte de Dios. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, ¿recuerdan? ¿Cuál es el nombre del ángel que anunció el nacimiento de Cristo? Gabriel. Gabriel. Ahora, había una iglesia por ahí de esas que guardan reliquias que supuestamente tenían una pluma del arcángel o del ángel Gabriel. Yo nunca en mi vida había escuchado cosas semejantes, pero escuché ese testimonio. Dice que una pluma del ángel Gabriel que se le cayó cuando fue a visitar a María y descubrieron después que era una pluma de avestruz. Una barbaridad. El punto es que el ángel Gabriel le dio el anuncio a María de ese niño que iba a nacer, ese Salvador del mundo. Otra cosa importante es que parte del ministerio de los ángeles es llevar al lugar de descanso a los hijos de Dios cuando parten de este mundo. Recuerden lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo 22, que cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando un santo parte de esta tierra, parece ser como que los ángeles se encargan de llevarlo al lugar de descanso. Por otro lado, también los ángeles se presentan en la Biblia con cierta majestuosidad. Esto es precioso, maravilloso. Por ejemplo, se dice que el hombre fue hecho, Hebreos capítulo 1 y Salmos capítulo 8, dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles tienen tanta gloria que cuando Juan vio un ángel en Apocalipsis capítulo 19, su primera tendencia fue a postrarse delante del ángel que le mostraba todas estas visiones, porque parece que era algo muy reluciente. Dice que él cayó como muerto y quiso adorarlo, pero el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Los ángeles tienen esa majestad que impresiona. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 31, hablando de esa majestad precisamente, dice que en esa segunda venida de Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y en la parábola del trigo y la cizaña dice que los segadores que van a ejecutar en el día del juicio son los ángeles, los segadores. Mateo capítulo 13, versículos 39 al 42. O sea que nosotros podemos ver que los ángeles tienen majestad, son poderosos. Salmo 103, versículo 20. Numerosos, porque se habla en la Biblia de millares, millones de millones, como dice Daniel, capítulo 7, versículo 10. Y en Mateo 26, el verso 53 específicamente, Jesús dijo a Pedro en el momento de ser arrestado, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjense, 12 legiones de ángeles, eso no es poca cosa. ¿Qué tan poderoso es un ángel? Bueno, dice la Biblia que uno solo fue suficiente para matar a 180,000 asirios en una sola noche. Un solo ángel fue suficiente para eso. 180,000 hombres fueron muertos por un solo ángel en una sola noche. En Lucas capítulo 2, versículo 13, en el contexto del nacimiento de Cristo, se menciona multitud de los ejércitos celestiales. Allí dice lo siguiente, Lucas 2, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la Biblia también podemos ver que existe cierta clasificación en el mundo angelical.
es decir, entre los ángeles, primero se habla de los arcángeles. Se menciona en la Biblia al arcángel Miguel, por ejemplo, como el mayor en jerarquía. Aparece como el ángel guardián de los israelitas, según Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Se cree que Gabriel es otro arcángel por la manera como se menciona. Es decir, al parecer ocupa una posición muy elevada, ya que a él se le entregan mensajes del orden más elevado o de gran importancia con relación al reino de Dios. Por eso se cree o se piensa en Gabriel como un arcángel aparte de Miguel. Esa fue la experiencia que tuvo el profeta Daniel en el río Ulai, según Daniel capítulo 8, versículo 16 y Daniel capítulo 9, versículo 21. Pero escuchen lo que dice Daniel 8:16. Dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré, dice Daniel, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Haciendo un paréntesis aquí, en los libros apócrifos se menciona a otro arcángel llamado Rafael, específicamente en el libro de Tobías 3:17, supuestamente es un ángel protector, adversario de Asmodeo, un demonio según esos libros apócrifos, pero nosotros no enarbolamos los libros apócrifos, simplemente estoy haciendo mención de lo que dice allí, pero no creemos que sean libros inspirados por el Espíritu Santo, pero simplemente, repito, lo menciono de paso. Otra categoría de ángeles son los querubines, aparte de los arcángeles. Los querubines fueron de los que aparecieron, recuerden, con espadas desenvainadas en el jardín del Edén, después de la caída de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 24 y Éxodo 25, 22. En la Escritura se describe a los querubines con un lenguaje figurado. Por ejemplo, para que tengan una idea, se le describe con el rostro de un león, hombre, buey, águila. Y esto señala o sugiere quizás que ellos representan la perfección de las criaturas en general. Es decir, el vigor de un león, la inteligencia de un ser humano, la velocidad de un águila y el servicio de un buey pueden ser las ideas aquí en lenguaje figurado. Luego tenemos en tercer lugar otra categoría o clasificación de ángeles que son los serafines. Los serafines, recuerden, arcángeles, querubines, luego los serafines. ¿Y quiénes son los serafines? Bueno, son mencionados en Isaías 6 y es poco lo que se sabe acerca de ellos. Se dice que su característica distintiva es su amor ardiente hacia Dios. De hecho, es curioso que el término serafines signifique seres ardientes. Ellos adoran a Dios. Así fue como lo vio Isaías en aquella visión. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca del carácter de los ángeles? Es maravilloso porque de los ángeles nosotros podemos aprender, mis hermanos. 4 características que la Escritura señala de estos seres espirituales. Primero, que son obedientes. Los ángeles obedecen, cumplen su misión sin discutir ni vacilar. Los ángeles también hacen la voluntad de Dios a la perfección. Es por eso que el Padre Nuestro dice, recuerden en Mateo capítulo 6, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios allá en el cielo? Los ángeles. Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, y dice, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Se dan cuenta? Los ángeles son seres que obedecen a Dios. En segundo lugar, los ángeles son reverentes y debemos aprender eso de ellos. Su actividad más elevada es la adoración a Dios.
según el libro de Hebreos 1:6 o el libro de Nehemías 9:6 también destaca esta característica angelical. Tercero, los ángeles son sabios. En Israel inclusive había una frase proverbial que decía, como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso lo vemos allá en 2 de Samuel 14:17. ¿Se dan cuenta por qué los ángeles son seres sabios? Aunque la inteligencia de los ángeles, debo aclarar, excede a la del hombre en esta vida, sin embargo, es finita también. La inteligencia de los ángeles es finita porque solo Dios es un ser infinito. Pero los ángeles, las criaturas creadas por Dios, aunque hay algunos, en el caso de los ángeles, en comparación del hombre, que son más elevadas en inteligencia, sin embargo también es finita. Es finita la inteligencia de los ángeles. Los ángeles no pueden directamente discernir nuestros pensamientos, no pueden, y su conocimiento de los misterios de la gracia también es limitado. Por eso dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, porque su comprensión es limitada, aunque estén allá sirviendo al Señor. En cuarto lugar, los ángeles son humildes. Los ángeles son humildes. Termino con esta característica. O sea, no albergan resentimientos personales los ángeles, ni tampoco se atreven a proferir palabras de maldición contra sus opositores. ¿Recuerdan el caso que menciona Judas en el versículo 9, hablando de los apóstatas, de los falsos maestros que son personas que hablan cosas que ni siquiera los ángeles se atreven a proferir contra las potestades superiores? Y pone el ejemplo del arcángel Miguel, que cuando contendía con el cuerpo de Moisés, Judas versículo 9, no se atrevió a proferir palabra de maldición contra él, contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿qué hace un mortal? Asumiendo prerrogativas que ni siquiera esas potestades, que son los ángeles, se atreven a asumir. Importante esto que voy a decir, los ángeles no deben ser adorados. No, en Colosenses, aparentemente allí en Colosas, en la iglesia de Colosas, Pablo corrigió esto. En Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Parece ser como que por ser criaturas tan elevadas, muchos cayeron en este pecado de adorar a los ángeles. No se debe adorar a ningún ángel. Por eso el ángel le dice a Juan, allá en Apocalipsis capítulo 19, verso 9, mira, no lo hagas. No lo hagas. Cuando Juan se quiso postrar a los pies del ángel que le mostraba todas aquellas cosas, dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. No deben ser adorados los ángeles. Así es que esas personas que tienen en sus casas un cuadro del supuesto, según ellos, que está pintado allí, Arcángel Miguel, ese cuadro típico que hay en muchos hogares religiosos, donde está supuestamente el diablo debajo de sus pies, y está el Arcángel Miguel supuestamente con un incensario en la mano. Eso es totalmente descabellado, es antibíblico. Los ángeles no deben ser adorados. Así que en resumen, y ya voy aterrizando, los ángeles son, dijimos, mensajeros de Dios, agentes de Dios, siervos de Dios, obedientes, reverentes, sabios y humildes. Así es que quiero darte las gracias por haberme acompañado en esta nueva entrega y este tema tan apasionante del que vamos a quedarnos cortos siempre cuando vamos a hablar de los ángeles, porque hay cosas del mundo espiritual que nosotros desconocemos y hablamos solamente donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, dice Deuteronomio 29:29, pero las reveladas son para nosotros. Así es que no querramos saber más
acerca de los ángeles que lo que Dios nos ha revelado. Gracias reiteradas por haberme acompañado. Recuerda suscribirte al canal, dejarme tus comentarios ahí en la cajita de notificaciones. Cualquier pregunta, inquietud bíblica que tú tengas, pues puedes hacerla ahí mismo en la caja de notificaciones en este video. Recuerda compartir este contenido con más personas y suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Hasta un próximo video de Palabra Abierta.